Miren, mi idea de la clase de hoy fue mutando hasta llegar más o menos a lo siguiente, que la velocidad de desarrollo de la clase va a depender un poco, digamos, de lo que ustedes están sabiendo o no de los temas que estoy dando. Hay cosas que por ahí saben, hay cosas que no, entonces vamos a ir, me ayudan a graduar la velocidad. Lo que nosotros no hemos visto, si bien hicimos algunos problemas, algunos cálculos, cuando estandarizamos soluciones, cuando preparamos, cuando titulamos, digamos, lo que hicimos fue como la titulación completa para un cálculo cuantitativo. Pero no vimos qué naturaleza tienen las curvas de titulación, cómo son. Entonces me gustaría ver, para el caso ácido fuerte, base fuerte, cómo es una curva de titulación, y cómo es una curva de titulación para un ácido débil o una base débil contra uno fuerte. ¿Bien? Contra el contrario, fuerte. Entonces, primero, fuerte, fuerte. Ahí voy a tratar de hacer algunos comentarios y de ir más o menos rápidos. Ustedes, les pido que me gradúen si no se entiende, porque lo que más viene, digamos, como para cerrar el tema, es la parte de débil contra fuerte. Voy a compartir en pantalla una titulación de ácido fuerte contra base fuerte, como para que tengamos presente más o menos de qué estamos hablando. Tenemos una curva de titulación, vamos a hablar del uso de indicadores y vamos a hablar de los... Nosotros del uso de indicadores por ahora no vimos nada, pero es por eso que voy con esto, porque me está quedando la sensación de que por ahí esto, si no, les va a quedar muy en el aire, y son temas que pueden llegar, digamos, en algún momento a cruzarse en su enseñanza. Como siempre, lo primero, los requisitos que tiene que tener la reacción que va a ocurrir para utilizarse en volumetría, estequiometría definida, rápida, completa, debe existir una forma visual o instrumental de detectar el punto final de la reacción. Que esto a veces, digamos, es lo que nosotros, digamos, lo manejamos, pero no en detalle. Ahora vamos a ver algunas cositas de eso. ¿Cómo se hace? ¿Qué graficamos nosotros? Graficamos el volumen, por ejemplo, para titular ácido clorhídrico contra hidróxido de sodio que está en la bureta, arrancamos de ácido clorhídrico, entonces vamos agregando base, acá puse volumen de la base. Y lo que vamos a encontrar en el eje de las Y o de las ordenadas es el pH. Entonces el gráfico va a ir haciendo eso. A medida que agrego volumen, ¿cómo va variando el pH? Y esta es la reacción de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, es la ecuación iónica, que la constante es la inversa de K-Water. Fíjense que es la inversa del producto iónico del agua. Con lo cual esta ecuación tiene una constante de 10 a la 14. Por eso puse una flecha sola, porque está muy desplazada a la derecha. Se denominan reacciones de neutralización y en este caso los dos electrolitos son fuertes. Por ejemplo, vamos a tomar que titulamos 25 mililitros de ácido clorhídrico contra hidróxido de sodio 0,1 molar. Puse iguales concentraciones y estos valores así porque lo que más me interesa ahora es la cuestión de analizar qué pasa en distintos momentos de la curva. Porque cada momento de la curva tiene distintos modelos matemáticos que me permiten tratar para hacer cálculos. Y esa es una cosa muy importante que tenemos que asociar, digamos. Fíjense que si yo hago la titulación de 25 mililitros de clorhídrico, que pongo acá en el Erlenmeyer, contra hidróxido de sodio, que pongo en la bureta, vamos a tener que analizar a ver qué pasa, cuál es el volumen del punto de equivalencia, cuál es el pH del punto de equivalencia. Son de las primeras cosas que nos tenemos que dar cuenta. Si ustedes acá ven que la reacción química es 1 a 1, ven que los milimoles de ácido, ¿cuántos son? 25 por 0,1. Volumen por concentración de los milimoles. Como la relación es 1 a 1, esa reacción se completa cuando agrego la misma cantidad de milimoles de base. O sea, volumen de base por concentración de la base. Como la concentración de la base es igual, es 0,1, despejo volumen de la base y me da 25 mililitros. O sea que 25 mililitros es el volumen teórico para alcanzar el punto de equivalencia. Recuerden que el punto de equivalencia es un punto teórico. ¿Bien? Vamos a ver entonces los distintos momentos. Un momento es cuando no agregamos volumen de la base, antes de comenzar. ¿Qué tenemos antes de comenzar? Solamente tenemos el ácido clorhídrico en el Erlenmeyer. ¿Bien? Entonces, es una solución de ácido fuerte, 0,1 molar, entonces el pH va a ser menos logaritmo de 0,1, que me da 1. ¿Bien? Ese es el primer modelo, digamos.
Entonces, ¿cómo se calcula el pH antes de agregar? Por medio de saber que se trata de un ácido fuerte. Entonces calcula el pH de un ácido fuerte de concentración 0,1 molar. Segundo momento, segunda etapa. Cuando los milimoles de base que agrego son menores a los milimoles de ácido que tengo. O sea que el volumen es menor a 25, estamos diciendo, ¿no? Estamos antes del punto de equivalencia. Otro momento que tengo es cuando los milimoles son iguales, que estamos en el punto de equivalencia, y otro momento cuando los milimoles de base son mayores a los milimoles de ácido, que lo que está ocurriendo ahí es que estamos después del punto de equivalencia. Todos esos modelos, todas esas situaciones requieren modelos de cálculo distintos. Y ahí vamos a ir. Entonces, la situación 1, antes de comenzar, yo acá hice un balance de materia, pero no pueden no hacerlo. Los oxidrilos son despreciables, entonces la concentración de cloruro, la concentración de oxidrilo aproximadamente igual a la de cloruro, igual a 0,1, por lo tanto el pH me da 1. Digamos, si es algo trivial. ¿Qué pasa antes del punto de equivalencia? Tengo estos milimoles de ácido y agrego milimoles de base. Los milimoles de base, como están en defecto respecto a lo que voy agregando, se consumen por completo. ¿Cuánto me sobra de ácido? Los milimoles de ácido menos los milimoles de base. Este es el modelo matemático de cálculo de la concentración de protones en ese momento. La concentración de protones es igual a los milimoles de ácido menos milimoles de base sobre el volumen total. Volumen de ácido más volumen de base. Yo aquí hice unos cálculos, por ejemplo, para 5, para 10, para 15, para 20, porque 25 era el punto de equivalencia. Y fíjense cómo van variando. Cuando agrego 5 mililitros pasó de 1 a 1,18. De 10, cuando agregué 10, pasó a 1,38. 10 mililitros de hidróxido de sodio según molar. No es una cosa menor lo que agregué. Y sin embargo el pH movió re poco, ¿se dan cuenta? O sea, viene bastante planchada la curva, porque me queda exceso de un ácido fuerte. Entonces es lo que va determinando. Solamente cuando agrego 24,99, o sea, fíjense, estoy a 0,01 mililitros del punto de equivalencia y el pH vale 4,70. Recién ahí picó un poquito, que es esto que está acá. Bien, esta pancita la hizo el Excel cuando dice dibujo, no es que la pancita es esto, es más correcto que vaya así, digamos, sin la pancita por ahí. Pero bueno, no pude lograr que el Excel me hiciera una curva distinta. Entonces acá llega a pH, digamos 4,70, cuando va pegando el salto, cuando estamos casi en el volumen de punto de equivalencia, 25. ¿Bien? Fíjense qué pasa ahora cuando llego al punto de equivalencia. Llego acá, a pH 7, porque no hay exceso de ácido, no hay exceso de base, entonces la concentración de protones y de oxidrilo solamente provienen de la autoprotólisis del agua, por lo tanto son iguales, raíz de K-water, pH 7. Entonces acá, esto viene subiendo y cortamos, yo la corté acá, digamos, fui como punto a punto en pH 7. Entonces ahora la ecuación de cálculo fue otra. Cuando estamos después del punto de equivalencia me sobra base. Entonces los milimoles de base ahora son mayores que los milimoles de ácido. Entonces el ácido se consume todo. ¿Cuánto me sobra de base? Los milimoles que agrego menos los milimoles que tenía de ácido. La concentración de oxidrilo final que me queda es los milimoles que me quedan sobre volumen total. Y fíjense que con 0,01 en exceso ya el pH se fue a 9,30. ¿Sí? O sea, por acá. O sea que fíjense, la quebradura que tiene la curva es muy grande y es un salto muy grande que se obtiene. Y bueno, después esto tiende asintóticamente a pH 13. ¿Por qué tiende así? Porque lo que yo estoy titulando es con hidróxido 0,1 molar. Entonces no puedo tener nunca más de pH 13. Pero no se llega tanto a pH 13 porque inicialmente tenía un poquito de ácido. O sea que hay una dilución que, por eso digo, tiende asintóticamente a ese pH. Acá más o menos está la curva completa. Esta zona que marqué acá es una zona que va como entre pH 9,8 a 4,2, donde cualquier indicador que cambie ahí me sirve perfectamente para esta curva de titulación. Entonces ustedes pueden ver por ahí que el punto de equivalencia es 7 y ustedes usan un indicador que cambió en 4,4. Entonces uno tiene intuitivamente, no tiene en la cabeza el rango logarítmico, tiene en la cabeza el rango aritmético lineal. Entonces ve que la diferencia entre 7 y 4,4 es grande. Es decir, pero la puta voy a cometer un error muy grande si yo hago esto. Y la verdad que no, porque fíjense que el volumen que gastamos, esto que está en rojo, para este pH, para este pH, para este pH, para este pH, es el mismo volumen. O sea, una gota hizo un cambio de pH muy grande.
Bien, entonces el error que se comete es muy pequeño. Si me... Párenme, si hay algo que no se va entendiendo de lo que digo. Bueno, ¿cómo se eligen los indicadores? Los indicadores se pueden elegir de dos maneras. Usamos un indicador, sabemos qué error podemos calcular qué error cometemos al emplearlo, o puede ser que alguien nos condicione y nos diga, si queremos cometer un error determinado, entonces en función de eso, ver qué indicador usamos. O sea, las dos cosas. Usamos un indicador cualquiera y con eso calculamos el error. O nos pueden decir, che, trabajá con un error máximo 0,1%. Entonces, vemos qué indicadores nos sirven para cometer un error como máximo 0,1 o menor. El error relativo porcentual, ¿a qué es igual? El error absoluto por 100 dividido el valor aceptado. Entonces son los milimoles experimentales menos los milimoles teóricos por 100. Este error, digamos, si da negativo, significa que es por defecto. Volumen de punto final por concentración de la base menos volumen de punto de equivalencia por concentración de la base sobre el volumen de punto de equivalencia por concentración de la base. ¿Cuál sería el error cero? Que el volumen de punto final coincida con el volumen de punto de equivalencia. Que sean idénticos. Entonces eso me va a dar error cero, ¿está bien? Eso generalmente es muy difícil de obtener, o a veces ni siquiera es necesario, porque como el error es muy bajo, no hace falta meterse en eso. Bueno, como acá todo queda en función de concentración de la base, se puede simplificar concentración de la base en todos lados, y me queda volumen de punto final menos volumen de punto de equivalencia sobre volumen de punto de equivalencia por 100. Ese es el error relativo porcentual. Fíjense en esto. Nosotros usamos un indicador que puede ser verde de bromocresol o fenolftaleína. Como la titulación va de pH ácido a pH básico, y el verde de bromocresol es amarillo, entre pH 3,8 para abajo, y azul, pH 5,4 para arriba, cuando yo pongo el indicador en el Erlenmeyer abajo, va a tener el color amarillo, va a tener el color ácido. Cuando empieza a agregar base, esto va a cambiar de color, de amarillo a azul, ¿en qué momento? Cuando lleguemos a pH 5,4. Entonces, en pH 5,4, este es el pH de punto de equivalencia. En pH 5,4, o sea, por acá más o menos, por este valor ahí, me va a cambiar el indicador. ¿Bien? Cuando llegue a esa zona. Entonces, fíjense que no voy a tener grandes problemas porque está dentro del salto de la curva. Así que no me va a preocupar mucho. Y si uso fenolftaleína, la fenolftaleína es incolora de pH 8 hacia abajo y es color rosadita a fucsia intenso de 9,6 para arriba. Por lo tanto, cuando yo pongo en el Erlenmeyer la fenolftaleína va a estar incolora. Y cuando cambia a rosado es cuando estamos en pH 9,6. O sea, más o menos en esta zona, digamos, cercano ahí a ese punto. Tampoco, digamos, voy a tener un gran error. Cualquiera de los dos indicadores me funcionarían bien. Ahora, si a mí me piden que calcule el error, fíjense lo que pasa. Cuando yo uso verde de bromocresol y termina en pH 5,4, estoy antes del punto de equivalencia. Se dan cuenta que no llegué, porque el punto de equivalencia es 7. O sea que si estoy antes del punto de equivalencia, entonces pienso qué es lo que está pasando en la titulación, para ver qué modelo matemático de cálculo utilizo. Y si estoy antes del punto de equivalencia, significa que todavía tengo un exceso del ácido fuerte, que no lo titulé todo. Por lo tanto, mi ecuación de cálculo va a ser esta que vimos acá. Esperen que voy. Esta va a ser. La concentración de protones que me va a quedar van a ser los milimoles que tengo de protones menos los milimoles que agregué de base sobre el volumen total. ¿Y cuál va a ser mi incógnita acá? ¿Cuál es el volumen de base que agregué? Esto que está acá, el volumen de base que agregué para llegar hasta ese pH. El pH yo lo conozco porque es 5,4. Ese es el pH de punto final. O sea que la concentración de protones, ¿cuánto vale? 10 a la menos 5,4. Entonces, eso lo conozco. El volumen de ácido lo conozco, 25. La concentración del ácido lo conozco, 0,1. El volumen de ácido lo conozco, 25. La concentración de la base la conozco, 0,1. O sea, ¿cuál es mi incógnita? ¿Qué volumen de la base agregué para llegar a pH 5,4? Esa es mi incógnita. Ese volumen es el que tengo que despejar. Una vez que despejo ese volumen, que va a ser menor que 25, ¿qué hago? Vengo a esta cuenta que está acá, a calcular el error. Supónganse que me da 24,96. Me da 24,96 menos 25 sobre 25 por 100. Ese es el error relativo porcentual. Me da con signo negativo,
¿Por qué? Porque es por defecto, porque estoy antes del punto de equivalencia. ¿Bien? ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? Sí, sí. Por ahora sí. ¿Qué pasa? Bueno, acá está todo lo que recién acabo de decir en el aire. Acá hice las cuentas yo, 24,998. Ese volumen. Vamos a ver qué pasa. Acá el error, fíjese, dice las cuentas del error y da menos 0,008%. O sea, es un error bajísimo, ¿no? ¿Qué pasa si usamos fenolftaleína? Si uso fenolftaleína, el punto final es 9,6. Si el punto final es 9,6, ¿qué quiere decir? Que me pasé del punto de equivalencia. Entonces ahora el error es en exceso. Si estoy pasado del punto de equivalencia, recuerdo el análisis que hice hoy de cuáles son todos los momentos de la curva. Entonces, ¿qué hago? Digo, me está sobrando oxidrilos, tengo exceso de base. Entonces este es el modelo matemático de trabajo. Volumen de la base por concentración de la base, menos milimoles de ácido sobre el volumen total. ¿Cuál es mi única incógnita? Esto que puse en verde otra vez, el volumen de la base. ¿Cuál es la concentración de oxidrilo? Si el pH es 9,6, que es el punto final, el pOH vale 4,4, ¿sí? Lo que falta para llegar a 14. Por lo tanto, la concentración de oxidrilo es 10 a la menos 4,4. Y de acá despejo volumen de la base, que me dio 25,02. Hago las cuentas y me dio 0,08 el error. También es muy bajo. Bien, un error hasta 0,1% es un error bastante aceptable. Bueno, ahora esto se lo voy a dejar. Lo que más quiero, no me voy a meter en eso para no embarullar. Lo que más quiero que entiendan es cómo las distintas partes de la curva, y si utilizo un indicador, si estoy antes o después, me tengo que dar cuenta para ver con qué modelo matemático trabajo. Si tengo exceso de ácido, si tengo exceso de base. Bien, esta parte la vamos a dejar. O sea, la otra, quiero decir, si me condicionan qué error. También no me quiero meter en ese barullo. Lo que quiero que vean acá es que cuando estas son tres curvas de titulación de ácido fuerte contra base fuerte con diferentes concentraciones. Cuando la concentración cambia, miren la curva negra, esta que está acá, esta que está acá, que yo voy haciendo en azul, que la voy siguiendo, esta curva negra es la de los más concentrados, 0,05 contra un hidróxido 0,1 molar. Entonces, el hidróxido que utiliza es siempre, 0,1, después 0,01 y 0,0, cada vez más diluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa curva que hice ahí? Es la que mayor salto tiene. Fíjense el salto que tiene. El lápiz se me fue, está. El salto que tiene. Miren esta quebradura. Esto es el salto, la quebradura. Entonces, miren, en este rango, en esta línea que está acá, con una gota acá, me cambió directamente desde como pH 3 hasta pH 11 casi. ¿Se dan cuenta? O sea, que cualquier indicador que agarre del coso me va a servir, digamos, no voy a cometer prácticamente errores. Eso me está queriendo decir. Yo sé que cuesta cambiar nuestra cabeza lineal a una escala logarítmica, pero digo, eso es lo que me está diciendo. Después, cuando se van achicando las concentraciones, fíjense el verde, que son las más diluidas, ácido 0,005, hidróxido 0,01, miren lo que pasa. Esta curva tiene un salto mucho más pequeño, de acá hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Indicadores que antes me servían, ahora en este rango no me sirven, ahora sí tengo que ajustar. Sigo titulando ácido fuerte contra base fuerte. Lo que quiero llegar a la conclusión acá es que el salto de la quebradura es proporcional también a las concentraciones que usamos del ácido y de la base. Porque las concentraciones del ácido y de la base me condicionan el pH inicial y el pH final. Si el ácido clorhídrico es 0,1 molar, el pH inicial es 1. Pero si el ácido clorhídrico es de concentración 0,001 molar, el pH inicial es 3. Entonces no arranco de 1, arranco de 3. Entonces ya la quebradura me queda más corta, el salto de la curva. ¿Bien? Esas son unas cuestiones que hay que prestar atención. ¿Qué pasa si hacemos al revés? Si ponemos en el Erlenmeyer, en lugar de poner clorhídrico, ponemos hidróxido y ponemos en la bureta ácido clorhídrico. Si llega a pasar eso, lo que nos ocurriría es que arrancamos de un pH alcalino. Por ejemplo, hidróxido 0,1 molar, arranco de pH 13. Hoy arrancaba de pH 1. Y va bajando el pH, va bajando a medida que agrego ácido, y
pega un salto brusco hasta que cuando se equilibran las concentraciones, los milimoles de ácido y de base, y luego tengo exceso de protones. Fíjense que acá lo hizo de esta manera, puso, esta es la zona de punto de equivalencia, ¿bien? Y esta es la zona de exceso de oxidrilos, y esta es la zona de exceso de ácido fuerte. Bien, después del punto de equivalencia. En el punto de equivalencia son iguales protones y oxidrilos. O sea, es parecido a lo de hoy, nada más que si yo ahora, por ejemplo, uso el indicador fenolftaleína, y lo pongo en el Erlenmeyer, donde tengo el hidróxido de sodio, voy a arrancar de un color fucsia, no voy a arrancar de incoloro como hoy. ¿Y cuándo va a ser el punto final? Cuando pase de fucsia a incoloro. Recuerden que la fenolftaleína, por ejemplo, tenía este intervalo de viraje, de 8 y 9,6. ¿Está bien? 8, 9,6. O sea que ahora cuando arranca tiene este color, porque en el Erlenmeyer cuando lo puse tenía hidróxido de sodio. Tengo una solución alcalina, tiene el color alcalino. ¿Y cuándo va a cambiar? Acá. Entonces, este valor va a ser mi valor de punto final, PF. Este va a ser mi PF. El punto de equivalencia sigue siendo 7. O sea que si mi punto final es 8 y vengo de alcalino a ácido, estoy antes del punto de equivalencia, no estoy después. Ojo con eso, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo terminé en 8 y tendría que haber ido hasta 7. Es como que lo terminé acá, ponele. A este pH lo terminé. O sea que lo terminé, ponele a este volumen. ¿Está bien? Acá terminé, lo corté ahí. No lo corté acá. Y no me pasé, estoy antes todavía, mirá. ¿Bien? Entonces, ¿qué ecuación de cálculo tendría que usar? La de exceso de base fuerte. Milimoles de base menos milimoles de ácido sobre volumen total. Igual a concentración de oxidrilos. ¿Y cuánto es la concentración de oxidrilo ahí? Si el pH vale 8, el pOH vale 6. Entonces la concentración de oxidrilo es 10 a la menos 6. 10 a la menos pH. ¿Bien? Bueno. Espero que hayan entendido algo. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Sí, sí. ¿No entienden? Me dicen, ¿eh? O sea, porque ahora vamos a ir con la parte de ácido débil contra base fuerte. O base débil contra ácido fuerte. Cualquiera de las dos opciones pueden ser, digamos, tenidas en cuenta. Vamos a ver, les voy a compartir otra pantalla. Bien. Vamos a ver. Lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a analizar la curva de titulación y todo esto. Ahora, la ecuación, por ejemplo, para titular acético contra hidróxido, es ácido acético contra hidróxido de sodio. Esta es la ecuación iónica, porque como es un ácido débil, ponemos la forma molecular, la estequiometría es 1 a 1, me da acetato más agua. La constante de equilibrio es esta que escribí acá, y si hacen las cuentas, es K ácido sobre KW, que me da 1,78 por 10 a la menos 9. O sea que esa constante de equilibrio está recontra desplazada a la derecha también. ¿Bien? Nuevamente, en el Erlenmeyer ponemos el ácido acético. Y en la bureta, el hidróxido de sodio. ¿Qué vamos a graficar? Como hoy, volumen de la base versus pH. Vamos a ver los momentos que tenemos acá. Si es 25 mililitros de acético 0,1 molar contra hidróxido 0,1 molar, ¿qué volumen de hidróxido voy a gastar hasta llegar al punto de equivalencia? Es la misma cuenta que hoy, 25. Ojo que vieron que a veces uno como que nos queda, o a lo mejor ahora no lo están pensando, pero a lo mejor en algún momento por ahí cuando se ponen a mirarlo lo piensan, que creen que por ser un ácido débil, a lo mejor el volumen de hidróxido que tienen que gastar es menor para neutralizarlo. Pero el volumen de hidróxido de sodio, si yo tengo 25 mililitros de acético, 0,1 molar, o 25 mililitros de clorhídrico, 0,1 molar, tengo 2,5 milimoles de cualquiera de los ácidos. Para una neutralización completa de ellos, necesito 2,5 milimoles de hidróxido de sodio. Como es 0,1 molar, van a ser 25 mililitros. O sea que para cualquiera de los dos casos, el volumen que se precisa es 25. Lo que pasa, porque uno puede estar pensando y decir, pero bueno, entonces es todo lo mismo, digamos, no es todo lo mismo. ¿Saben dónde está la diferencia?
¿En qué me queda cuando se completa la reacción de titulación? Miren esto. Hoy cuando completábamos la reacción de titulación de clorhídrico con hidróxido de sodio, se formaba agua. Eran protones más oxidrilo para dar agua. Pero ahora miren qué se forma. Acético más oxidrilo que da acetato y agua. O sea que no va a ser el agua la que va a determinar el pH de punto final. Va a ser el acetato. Y el acetato es el anión de un ácido débil. O sea que esto es una base. El acetato es la base conjugada del ácido acético. Entonces me va a dar un pH básico. Ahí está la diferencia, ¿está bien? ¿En qué me queda cuando se completa la reacción? Ya lo vamos a ver. Bien. Antes de comenzar la titulación, nuevamente un punto. Otro punto, cuando estoy antes del punto de equivalencia, vamos a tener otro método de cálculo, acá van a ver que va a estar interesante y es novedoso. Y otra situación cuando estamos en el punto de equivalencia. Y por último, cuando estamos después del punto de equivalencia, que va a ser el exceso de base. Vamos a ver antes de empezar. Tengo una solución de ácido acético. ¿Cómo calculamos aproximadamente el pH para un ácido débil? Con la concentración de protones aproximada como raíz cuadrada de K del ácido por C del ácido. ¿Qué estamos suponiendo ahí? Estamos despreciando el aporte de protones del agua. Eso es lo que estamos despreciando. ¿Qué es esto? Que está acá, los oxidrilos. Eso es lo que estamos... Uy, perdón que apreté el botón equivocado. Ahí está. Estamos despreciando, decía, esto que está acá, la concentración de oxidrilo. Entonces me queda esto aproximadamente igual a esto, entonces me queda acético, se da menos protones, y después supongo que está poco ionizado. Y esta es la forma más aproximada. Y después, si estamos antes del punto de equivalencia, ¿qué es lo que tengo? Acá se pone interesante, porque me sobra acético, ¿está bien? Pero la base que se consume por completo, ¿está bien? Parte se transformó en ¿qué? En acetato. Entonces me queda una mezcla entre acético que me sobra y acetato que se formó. Esa mezcla acético-acetato es lo que se conoce con el nombre de buffer, que son soluciones que amortiguan cambios bruscos de pH. ¿Bien? Esa es la situación de lo que pasa ahí. Vamos a ver cómo se calcula el pH ahí, cuando estamos en esa situación. Usted tiene que la K del ácido es protones por acetato sobre acético. Si despejan protones, te queda K del ácido por acético sobre acetato. Y esta relación de concentraciones se puede poner de la siguiente manera. Milimoles de ácido sobre volumen de punto final y milimoles de base sobre volumen de punto final. Estas concentraciones, digamos que están acá, pueden ser reemplazadas acá, ¿bien? Como se hizo acá, y hacer los cálculos. Porque esto que está acá, ¿qué es? Es volumen de ácido, milimoles de ácido, milimoles de base, es lo que me queda del ácido. Los milimoles que tenía inicialmente, menos los que agregué. ¿Y qué me queda de base, de acetato? Los milimoles de hidróxido de sodio que agregué. Ambos divididos volumen total. Estos volúmenes son iguales. ¿Se dan cuenta? O sea, este volumen final y este volumen final son exactamente lo mismo. Mire que son BA más BB, BA más BB. O sea que se pueden cancelar esto. Entonces lo único que me queda es la relación de estas dos cosas acá. Por eso es que los buffers tienen esa capacidad amortiguadora. Entonces, de acá despejamos, digamos, a cada volumen de base, perdón, cuando vamos agregando el volumen de base, vamos calculando el pH, porque el volumen de base me va variando estas cantidades, pero puedo calcular cuánto tengo de acético, cuánto tengo de acetato, hago las cuentas y calculo pH. Cuando llegamos al punto de equivalencia, se neutralizó todo el acético, y tampoco tengo exceso de hidróxido de sodio, lo único que estoy obteniendo ahora es una solución de acetato. Esa solución de acetato, para calcular el pH, se calcula de la siguiente manera. Acetato en agua tiene esta constante, que es una constante básica, que es acético por oxidrilo sobre acetato, que se llama esta K de la base. Si ustedes miran en detalle, se multiplican por protones y dividen por protones, les queda que es KW sobre K del ácido. Vale 5,62 por 10 a la menos 10 esta constante. Entonces la concentración de oxidrilo es aproximada, que es igual raíz de K de la base por C de la base. Hoy, acético aproximado, que era un ácido débil, ¿cómo era? Raíz cuadrada de K del ácido por C del ácido. Ahora, para una base débil, ¿cómo es?
raíz cuadrada de K de la base por C de la base. El pH les da 8,72. Como era esperable, dicen pH alcalino porque es una base débil. Es una base bastante débil, porque miren cuánto vale la constante, 10 a la menos 10. Fíjense que una base débil como el amoníaco, que tiene una constante del orden de 10 a la menos 5, te da un pH como 11. O sea, te da un pH mucho más alto. Cuando nos pasamos del punto de equivalencia, lo que tenemos ahora es un exceso de base fuerte. Entonces, el volumen de la base que estamos agregando es mayor. ¿Qué trabajamos? Con la misma, ahora volvemos a la misma ecuación de exceso de base fuerte, porque no tengo más ácido, no tengo buffer, no tengo nada. ¿Bien? Entonces, ¿vieron cómo fueron cambiando todas las ecuaciones acá? Primero era el ácido débil. Después fue el buffer ante el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, la base débil acetato. Y después del punto de equivalencia, el exceso de base fuerte, que es este cálculo. ¿Bien? Esa es la manera en que hay que estar pensando y analizando dónde estamos. Porque yo te digo, vos tenés una solución de ácido acético y le agregué tanto volumen en tanta molaridad. Y le agregás estos volúmenes de hidróxido de sodio. Aunque no les pida que hagan la curva. Le digo, calcular el pH en cada situación, tienen que darse cuenta qué es lo que se formó cada vez. Bien, si tenés exceso de base, si neutralizaste todo el ácido, si te excediste de oxidrilos, entonces te das cuenta, digamos, qué modelo podés usar. Esta sería más o menos la curva. Fíjense, esta que está acá, por acá abajo, esta que está por acá abajo, que viene acá así, esta que es acá, alta que pega este salto, era la curva de ¿quién? De ácido fuerte contra base fuerte. Entonces esta parte de acá para arriba, que es de la base fuerte, sigue como igual que hoy, porque ya es el exceso de base fuerte. Pero lo que me cambió es acá. Miren esta curvita lo que me hace. Crece rápido, se aplana casi, y luego hace otra pancita. Hace como dos pancitas, una acá, abajo, una acá, y otra acá. Tiene como dos inflexiones. ¿A qué se deben esas inflexiones? A lo siguiente. A que acá, cuando tengo ácido nada más, y empiezo a agregar hidróxido de sodio, aumenta de manera importante el pH. ¿Hasta qué? Hasta que se genera suficiente cantidad de acetato como para tener un buffer. Entonces, entre acá y acá, el pH se mantiene bastante estable porque tengo el buffer acético-acetato. Acá tiene otra vez un pequeño salto, ¿por qué? Porque la concentración de acético tiende a 0. Entonces tengo casi todo acetato. Entonces el buffer ya no me funciona tan bien. Porque el buffer, para que funcione bien, tiene que haber importante concentración de las dos especies. Si no, ya no funciona como buffer. Y acá tengo dos pedacitos de la curva donde se pueden apreciar esto que estoy diciendo. ¿Bien? Acá tengo el punto de equivalencia y luego tengo el exceso de la... No, acá tengo el punto de equivalencia, perdón. Y después tengo el exceso de la base fuerte. ¿Qué pasa acá con el error? ¿Cómo elegimos el indicador? Acá es parecido a lo que charlamos hoy, pero a veces se complica un poquito más. Porque si yo utilizo verde bromocresol, el pH de punto final es 5,4. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa con ese pH? Estoy antes del punto de equivalencia. Y si estoy antes del punto de equivalencia, ¿qué estoy teniendo? Tengo el buffer acético-acetato. Entonces, en el caso A, que tengo esto, tengo que recurrir a este modelo matemático. Concentración de protones igual a K del ácido por milimoles de ácido sobre volumen final, milimoles sobre milimoles de base sobre volumen final. Igual los volúmenes se cancelan, ¿está bien? Ahora, si estoy después del punto de equivalencia, trabajo con otro modelo. ¿Cuál es? El exceso de hidróxido. Entonces es mucho más simple. Entonces, en el caso 1, de pH 5,4, la incógnita es el volumen de la base. La concentración de protones es 10 a la menos 5,4, porque este es el pH. Pero me tengo que dar cuenta de esto fundamentalmente. ¿Qué modelo matemático tengo que usar? ¿Qué me está pasando ahí? Entonces se dan cuenta que más que una cuestión de resolución matemática, lo más importante es entender desde el punto de vista químico. Porque si desde el punto de vista químico no sé qué tengo en ese momento, qué está pasando, pueden hacer buenísimas las cuentas, pero capaz que ser una porquería porque no tienen nada que ver con lo que están calculando. ¿Está bien? Que me dé todo esto y que después te dé pH 9,10, voy a decir, bueno, no sé qué sé yo, me da un volumen en exceso, bueno, está mal, digamos, hay que darse cuenta de eso.
Bueno, fíjense acá, en este caso, con este volumen, con este indicador, hice las cuentas, miren cuánto me dio el error. Volumen de punto final, calculé acá, despejé, hice las cuentas, me dio menos 18,3. Recontraerror en defecto, puse acá, ¿no? Es una porquería. 18% de error. O sea, me quedé. ¿Y por qué menos? Porque terminó en 5,4 y hoy dijimos que el pH punto equivalencia era 8,72, ¿se acuerdan? Entonces me quedé muy lejos. Ahora, si el punto final es 9,6 en el otro, ¿qué pasa? Tenemos exceso de base fuerte, porque nos pasamos el 8,72, que era el punto de equivalencia. O sea que me cambia el modelo matemático de trabajo ahora. Tengo que recurrir a este. Tengo exceso de base fuerte, milimoles de base menos milimoles de ácido sobre el volumen total, y mi incógnita es volumen de base. Este formato es como lo que decía, como lo que vimos para ácido fuerte, base fuerte, después de punto de equivalencia. Hice el cálculo acá y miren cuánto me dio. 0,08% en exceso. Este sí me sirve. Entonces se dan cuenta que hoy estos dos mismos indicadores me servían los dos. Es más, tenía mucho menos error con el verde bromocresol, que era 0,008, que con este que tengo, que con la fenolftaleína que tenía 0,08, como ahora. Pero ahora como me cambió lo que estoy haciendo y tengo un buffer acético acetato antes, me cambia el modelo de cálculo y me da una porquería del error. ¿Bien? Esta parte no la vamos a ver. Esto se está por cortar. Ahora les mando, entremos al mismo link. Bien. Entren al mismo link que les mandé cuando esto se corte. Esto es qué pasa si venimos de uno débil, de una base débil con ácido fuerte. Es lo mismo que hice hoy con hidróxido clorhídrico, ¿está bien? La curva es exactamente similar, pero al revés. Digamos, venimos descendiendo. De un pH alcalino se forma el buffer, acá va amoníaco-amonio, perdón, ahí. El buffer amoníaco-amonio en esta zona, acá el punto de equivalencia y acá tengo exceso de